días. Muchas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. ¿Qué es la terapia médico-familiar? Hola, buenos días, mucho gusto. La terapia médica familiar es una disciplina psicoterapéutica que tiene un abordaje no convencional, porque su abordaje es sistémico, biopsicosocial, la colaborativo, psicodinámico y espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la terapia médica familiar trabaja, el terapeuta médico familiar más bien, trabaja dando apoyo psicológico al paciente que está internado, que ha sufrido un evento médico. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad crónica o no, pero que está hospitalizado normalmente y que entonces trabaja con el paciente, trabaja con la familia del paciente, trabaja con los médicos, con las enfermeras, con todo aquel profesionista de la salud que cohabita en el hospital y que está apoyando al bienestar del paciente. Terry, ¿cómo comenzaste con la idea? Mira, yo desde hace muchos años que soy psicóloga, psicoterapeuta, clínica, luego graduada en México en la Universidad de las Américas, luego emigramos a Israel y en Israel hice terapia familiar en la Universidad de Tel Aviv y terapia en Shabbat. Es un psiquiátrico, yo creo que de lo mejor que hay porque es psiquiatría comunitaria en Israel, en Oda Sharon. Y ahí también hice terapia médica en el Hospital Meir, que está en Farsaba. O sea que yo ya tenía todo este bagaje de trabajar psicodinámicamente, además sistémicamente y médicamente en un hospital. El abordaje en Meir era lineal, o sea, yo tenía un walkie-talkie y me llamaban a todas partes, a todas las áreas del hospital. Yo llegaba a la cama del paciente y como el abordaje y el protocolo era lineal, yo le pedía a la familia que se saliera, me quedaba con los médicos tratantes y tenía que hacer un diagnóstico en ese momento y explicarle a los psicólogos, a los médicos tratantes qué estaba sucediendo con el paciente a nivel emocional. Cuando yo emigramos de regreso a México, tengo la no fortuna, la desgracia se puede decir, de tener un cáncer de laringe. Mientras yo fui tratada en el hospital en Houston, en la clínica Anderson, yo estuve observando cómo reaccionaban los diferentes pacientes y me di cuenta de que verdaderamente el paciente no tenía un apoyo psicológico, no tenía un apoyo emocional. La familia del paciente estaba absolutamente ignorada. El apoyo era instrumental. No quiero decir que no haya apoyo, era un apoyo instrumental, pero no un apoyo emocional. Al mismo tiempo me cuestioné cómo había yo trabajado hasta ese momento. Y me di cuenta, al yo estar pasando al yo ser la paciente, que no estábamos trabajando bien, que el abordaje sistémico, el psicodinámico era insuficiente, porque el paciente cuando uno lo aborda intentando apoyarlo emocionalmente, al paciente le duele físicamente y por ahí hay que entrar y está muy solo. Y la familia sufre. ¿Quién sufre más? Cada uno sufre de diferente manera, pero todos sufren y a todos les duele. Entonces me di cuenta que la forma de trabajar
con pacientes que sufren un problema físico que puede ser, como te digo, yo empecé con el cáncer, porque era lo que yo acababa de vivir. Hice un trabajo, escribí un artículo que le llamé Cómo evitar metástasis emocional. Pero ahora trabajo con todo porque realmente no nada más es cáncer, es cualquier situación, enfermedad o evento que le cambie de repente la vida a la persona. Cuando la persona entra en una crisis por enfermedad o por accidente de cualquier tipo, es como si tuviéramos un doble pasaporte en esta vida, el pasaporte de la salud y el pasaporte de la enfermedad, y cambiar el pasaporte. Y nos cambia todo, nos cambia la vida, nos cambia nuestra geografía, a la familia también, cambia nuestro idioma, de repente hay que hablar en un idioma médico y hospitalario, y nosotros apoyamos desde ahí. O sea que tú dirías, bueno, entonces no es apoyo psicológico, claro que lo es. Y luego apoyamos y entramos en todo lo que son las creencias del paciente, cómo es que él vive este suceso, este evento, cómo lo vive la familia, qué ha pasado a nivel trigeneracional, cuáles han sido los mitos familiares en relación a lo que están viviendo, y qué tanto estas creencias y estos mitos le ayudan al paciente a poder seguir las instrucciones médicas, a paralizarse o a ser una persona que verdaderamente ayude a su propia rehabilitación. Cuando tú abordas al paciente, a la familia, también involucras a los médicos, al personal A todo mundo. A todo mundo. ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar quiero decir algo, porque estoy hablando del paciente, me parece que de una manera muy plana. Una persona que está internada en un hospital o que llega por urgencias, porque le acaba de pasar un suceso que no esperaban muchas veces, otras veces sí también llegan por urgencia, son personas que están muy sensibilizadas, muy asustadas, al igual que sus familiares. Entonces tenemos que tener un respeto máximo. Yo pienso que los terapeutas médico-familiares tenemos el honor de podernos acercar y apoyar a estos pacientes. ¿Cuál ha sido el cambio? Porque creo que esto es lo más importante de la terapia médica familiar. Y lo más importante a nivel conceptual es que yo te dije que en Israel yo trabajaba de manera lineal, y el cambio ha sido de lineal a sistémico. ¿Qué quiere decir? Ayudarle al paciente, ayudarle al médico a que no nada más vea al paciente, que vea a todo el sistema que rodea al paciente. Y con eso me refiero a su red de apoyo familiar y social, incluyendo a veces su red laboral, porque todos estos sistemas y subsistemas que rodean al paciente se ven afectados por lo que le está pasando a esta persona. Es como un efecto dominó. Cuando nosotros en la terapia médica familiar, además de apoyar emocionalmente al paciente, indagamos cosas muy importantes, como por ejemplo, ¿quién es el líder de la familia? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Cuáles son estos mitos, como te dije hace ratito, o esas reglas internalizadas que el paciente desconoce? Porque se han ido repitiendo de generación en generación. Te doy un ejemplo, un paciente que tiene la mejor relación con su médico, pero que sin embargo, cuando estamos platicando con él, nos dice, cuidado con que me internen en terapia intensiva porque ahí me voy a morir. ¿Y por qué? ¿Por qué piensas eso? Y cuando indagamos generacionalmente con el familiograma, vemos que sí, en su familia hubo personas importantes que murieron en terapia intensiva y que
pues no tienen que ver con la realidad actual, pero sí tienen que ver con la realidad que la ha internalizado. Esto se lo comunicamos al médico de inmediato. Entonces el médico ya está preparado para poder apoyar por ahí al paciente y además está preparado para que esto no le haga sorpresa cuando el paciente se resista a una indicación médica tan importante como sería pasar a terapia intensiva. Mientras tanto nosotros trabajamos con el paciente para cambiar la creencia. En mi experiencia clínica, porque yo también trabajo, soy psicoterapeuta de parejas, familias y individual a nivel privado, que no, ahí no trabajo eventos físicos, sino nada más emocionales. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que cambiar las creencias en mi consultorio privado es mucho más difícil. En el hospital es tanto más fácil porque la gente está ávida de salvarse. Entonces va a hacer todo y va a entender todo con tal de salir adelante, porque su miedo es a perder la vida. Tal vez está colocada en otro tema, porque te pueden decir, mi miedo es a no poder caminar. Pero a esto hay una idea subyacente que es perder la vida. Entonces, los cambios que podemos lograr son bastante más rápidos que los que se logran en un consultorio. Ahora, cuando además trabajamos con las enfermeras, trabajamos con todas, y las enfermeras están al tanto de lo que le está pasando a este paciente y a esta familia, y cómo es que tienen que acercarse y cómo lo tienen que cuidar de manera especial en ciertos aspectos de su personalidad, de sus creencias, de su contexto. Estamos hablando que nos topamos con gente de todo tipo de contextos, ¿no? Y de todo tipo de creencias, incluyendo las religiosas. Y creo que lo que ha logrado la terapia médica familiar en el hospital es que trabajemos interdisciplinariamente, pero además, algo más importante es integrativamente y colaborativamente, por supuesto. A colaborar se aprende, es un arte. Yo coordino el diplomado de terapia médica familiar, ya estamos en la 6ª generación, quiero decir que ya tenemos como 100 egresados terapeutas médicos familiares, y es un curso de un año. En estos momentos empezó siendo un curso de 1 año y medio, que ha ido cambiando. ¿Sabes qué? La clase de colaboración se da durante todos los encuentros, como materia, porque es algo de lo que tenemos que aprender. Entiendo que hay gente que lo tiene de manera innata, porque nació en una casa donde todos colaboraban, pero no son la mayoría, y de cualquier manera también se puede conceptualizar. El terapeuta médico familiar está incluido en diferentes comités importantes del hospital, como es el comité de trasplantes de riñón, hígado, córneas, médula ósea. O sea que estamos en esa parte de oncología, cuando les cambian la médula a un paciente. Estamos en oncología, somos parte del centro de oncología, somos parte de neonatos, de toxicología. Tenemos muchos casos de suicidios, intentos suicidas, en donde somos parte del team que va a trabajar con el paciente y la familia del paciente. Estamos en el comité de cardio, de neuro, o sea, estamos realmente en todos los comités importantes del hospital. A su vez, trabajamos con todas las áreas críticas, que son 3 principalmente, que es urgencias, terapia intensiva, terapia intermedia, y luego pacientes que están hospitalizados en los diferentes pisos, que cada piso tiene otra especialidad. Un aspecto muy importante de nuestro trabajo en el hospital, de todo el departamento de terapia
estamos adscritos al departamento de psiquiatría. Nosotros trabajamos todo el tiempo en colaboración con los psiquiatras y puedo presumir de que la mayoría de los psiquiatras de este hospital ya fueron alumnos del diplomado de terapia médica familiar. Muchas veces a los médicos tratantes les aconsejamos cuando dan algún antidepresivo o neurolíptico que mejor lo platiquemos con el psiquiatra, y ha llegado a tal buen nivel nuestro bonding con los médicos a nivel colaborativo que nos escuchan. Saben que es importante no ser todólogos y trabajamos pues de la mano con psiquiatría. Pero hay muchas maneras de curarse. O sea, no nada más es curar concretamente el lugar, ¿verdad?, en donde se dio la enfermedad, sino lo que hace en la personalidad y lo que te hace en la vida. Entonces, bueno, yo esto lo he puesto al servicio de todo el mundo y creo que he dado, pero a mí los pacientes me han dado mucho en la vida y todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos. Llevamos trabajando en el Hospital Ángeles de Interlomas 13 años. Quiero mencionar que Terapia Médica Familiar nació en Rochester, Nueva York, que mi encuentro con Susan McDaniel, que fue la fundadora de la Terapia Médica Familiar en Estados Unidos, fue en Jerusalén, en un congreso de IFTA, que es la Asociación Internacional de Terapia Familiar. Me siento muy halagada de que me estés entrevistando por el enlace judío y para nuestra comunidad. Pensaba yo que sería increíble tener una clínica en donde pacientes que no están hospitalizados, pero que andan deambulando con un problema crónico, tengan la posibilidad de tener un terapeuta médico familiar que les apoye y que tengan los conocimientos y las habilidades para hablar con los médicos tratantes, aunque ese paciente no esté internado. Hay algo muy importante: no se muere lo que se moría antes. La persona puede vivir con una enfermedad crónica durante muchísimos años. Las familias no están preparadas para esto, los hospitales no están preparados, la sociedad no está preparada, ni emocionalmente, ni médicamente, y tampoco económicamente. Okay. ¿Qué obstáculos hay en esta disciplina? ¿Cómo podemos nosotros apoyarles? Como lo que estás haciendo ahora, que es difusión. Yo creo que cuanto más gente conozca sobre este tema, más seguidores tendremos, más terapeutas interesados en tomar el diplomado en terapia médica familiar, que es terapia médica familiar .com. Okay. ¿Qué más importante? Es muy importante decir que la terapia, en que el proyecto fue apoyado desde sus inicios por el Instituto de la Familia IFAC. Ojalá y esto llegue a los oídos de muchos para que muchos sean beneficiados por este apoyo. A ver, solamente si nos morimos caminando por la calle inesperadamente, ¿verdad? Es que no, la gente no se va a enfermar.